Hola, Lau. Hola, Diana. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien, también. Bien, feliz por el tema de este día. Sí, un tema muy interesante y aparte con una persona que, bueno, tenemos mucho tiempo que nos conocemos y creo que les va a interesar mucho también lo que tengan que decirnos. Exacto, estoy emocionada por escuchar y adentrarnos en el tema de hoy. Sí, bueno, pues, le damos la bienvenida a... Gracias, un gusto estar por aquí con ustedes. Gracias. Si nos ayudas presentándote, Ernesto, Sí. para no nos gusta inventar vidas. Bueno, sí, pero en otro contexto. Bueno, yo soy Ernesto Borrallo. Básicamente, ¿qué puedo decir de mí? Los títulos nobiliarios no me interesan mucho, pero sí me considero una persona que definitivamente no piensa de manera convencional. Y pues básicamente soy papá de dos chavos, una señora, individuo, de 17 años y un chavo de 14. Entonces, pues bueno, ¿qué más? No sé qué más decir que pueda ser relevante para la conversación del día de hoy. Creo que pues básicamente con eso tenemos el perfil adecuado para estar aquí el día de hoy. Y pues bueno, como ya mencionaban, pues las conozco desde hace algún tiempo y es un gusto estar platicando con ustedes de regreso. Yay, qué emoción. Gracias. Sí, igualmente para nosotras. Y bueno, pues sí, como dicen, ¿no? Cumple con el perfil adecuado. Ajá, de estas ovejas negras rebeldes por la vida, que somos todos y todas y todos los que estamos aquí. Y todos. Y bueno, pues el tema, como ya les habíamos comentado, estamos ahora enfocándonos en el otro lado de la moneda. Sí, que está resultando bastante interesante para nosotras, porque, bueno, yo por lo menos he llegado a la reflexión de que de verdad, pues casi nunca había preguntado, yo creo. O sea, es como conocer el otro lado de la moneda. Ajá. Y contrastar como lo que pasa del lado de las mujeres está bastante interesante, ¿no? Y ahora pues vamos con este tema de cómo ser un papá. Un buen papá. Y no morir en el intento. Ajá. Entonces, ¿qué es para ti ser papá? Fíjate que aquí como buen hombre de ciencia voy a citar a los que saben más. Y una frase que me encanta del doctor Héctor Montoya, que fue mi director de tesis en algún momento en el doctorado. Y él decía que ser papá es básicamente la suma de todos tus miedos, ¿no? Y me parece una frase muy interesante y he reflexionado mucho sobre ella, pues porque en realidad en el momento en el que te vuelves papá, pues verdaderamente te avienta en la cara un montón de cosas. Y no solo eso, no solo que te avientes, sino que también te obliga en cierto sentido a ser congruente contigo mismo, ¿no? Porque también, citando a otro sabio filósofo, el doctor Bitzer por ahí decía de repente, ser papá es haz lo que digo, no lo que hice, ¿no? Entonces, bajo esas premisas tradicionales de decir, bueno, ¿cómo se supone que es el deber ser? ¿Cómo te conviertes en la imagen? ¿Cómo tienes que ir caminando en direcciones que hablábamos ahorita un poquito atrás en backstage, esta idea de lo que mamaste, ¿no? De tu contexto familiar, que no necesariamente viene de tus progenitores inmediatos, sino ya de varios puntos hacia arriba, ¿no? En donde verdaderamente pues estás reflejando tu linaje y tu historia desde el inconsciente casi, ¿no? Y es muy interesante porque, pues bueno, qué es bueno, qué es malo, qué es regular. Creo que eso depende de la ideología de cada quien. Para mí, si yo tuviera que definir qué es ser un buen papá, es ser congruente. Entonces, si tú consigues ser congruente entre lo que piensas, lo que dices, lo que haces, y logras transmitir eso a tus hijos, ya llevas el 80% de lo que yo consideraría ser un buen papá, ¿no? Sí, completamente. Sí, totalmente. Y a mí me surge la duda respecto a esto. ¿Cuándo cayó en ti esta noción de que ibas a ser papá, ¿no? Porque
La verdad es que sí está muy interesante este ejercicio de platicarlo así como entre las dos partes, porque de verdad creo que a veces ni siquiera en la pareja se platican estas cosas, ¿no? O sea, o a lo mejor sí, pero como que ya te cae el 20 de que ya está ahí el chamaco y tienes que concentrarte en otras cosas y el rush del día a día. Y no es como la plática filosófica de la noche después del trabajo, ¿no? Así de, ¿cómo te fue bien? ¿Y cómo te sentiste siendo papá el día de hoy, no? A mí me cayó el 20 en el momento en el que me recibí la noticia con el eco en la mano, así de, adivina qué, ahí está tu Padawan, ¿no? Tal cual, y yo así de crash total, así colapso. Y sí me tomó algunas horas de profunda reflexión, y no voy a decir poco número de cervezas, el empezar a manejar ese tipo de data, ¿no? O sea, sí fue un shock fuerte. No estaba en el presupuesto, no estaba en la idea. Había muchos planes que obviamente requerían modificación, así toda esta noción de cómo cambia tu postura dentro del contexto social, cómo empieza a ocurrir un montón de cosas que verdaderamente son un shock y que en realidad uno afortunadamente va masticando durante los siguientes 7-ish meses y tienes cierto colchón de tiempo para... Yo pensé que ibas a decir años, te lo juro. También, ¿no? O sea, definitivamente también a lo que iba con el rollo es que todo eso sucede mientras el bollo está en el horno, ¿no? Entonces ahí hay como que chance de irte adaptando, irte haciendo la idea. Me queda perfectamente claro que el proceso masculino es diferente al femenino. Digo, yo no estoy sintiendo los cambios, no, pero sí en el momento en el que ves la panza y dices, ay, güey, ahí hay algo, ya como que esto está pasando, ¿no? O sea, y ya que ocurre el nacimiento y demás y todo, y dices, órale, ¿no? Aparte, fue muy chistoso porque con mi hija, Ivonne, mi esposa, no tuvo ningún tipo de achaque. O sea, ella estuvo activa en términos de sus actividades regulares hasta casi una semana antes de parir, pues, ¿no? O sea, ella todavía iba a su gimnasio y hacía su relajo, etcétera, etcétera. Entonces, como que esta noción del cambio, pues era no tan complicada, ¿no? O sea, en el sentido de que no era como lo pintaban las películas en donde había como que todo este ritual de correr y el vómito. Todo fue muy, muy, muy tranquilo, ¿no? El segundo fue un desmadre. El segundo, todo lo que no pasó en el primero ocurrió en el segundo. Tuvo todos los achaques descritos por la ciencia y más. Pero ahí ya sabía yo qué estaba haciendo. Bueno, tenía más idea de qué estaba haciendo. Yo por lo menos sabía qué esperar, ¿no? Con el primero sí es difícil, luego llega y es un relajo y tienes a todo el mundo viendo qué rollo, con muchas expectativas, con mucho relajo. Y eso también es un tema interesante porque no solamente es lo que se está moviendo dentro de ti, es también cómo se mueve toda tu dinámica social, ¿no? La carrilla entre los cuates de, ay, tuviste niña, y entonces ya sabrás la cantidad de chistes y rollos, pues jajaja. Para mí, creo que la parte más complicada fue de cambiar planes, pues, ¿no? O sea, nosotros estábamos a punto de irnos a hacer apuntando a irnos a hacer un posgrado en el extranjero, y pues obviamente esos planes se modifican drásticamente. Había que cambiar de vivienda, había que, pues, como ajustar un montón de cosas, ¿no? Sí, no, de hecho, desde que dices, desde los presupuestos, ya no es lo mismo nada más el presupuesto que tienes tú y tu pareja allá con alguien más, ¿no? Incluso diría que el dinero, o sea, el dinero como tal no es el problema. Tiene que ver un poquito más desde mi punto de vista con que, pues si te cortan la luz como pareja, dices, pues ponemos velas y hasta romántico, ¿no? Ajá. Pero ya cuando estás hablando de, nuevamente la suma de todos tus miedos, ¿no? O sea, mi hija nació en uno de los 4 hospitales de Guadalajara que tenía terapia intensiva neonatal, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tus miedos, y todos son todos, ¿sí? Y entonces, claro que encontramos la manera de que eso sucediera, ¿sí? Por mi paz mental, ¿no? El segundo nació en mi casa. ¿Por qué? Porque y no estoy hablando de que hayas perdido los miedos, pero empiezas como a dominarlos y a entender ciertas cosas, a conocerte mejor, a darte cuenta de que en realidad, pues si necesitas terapia intensiva neonatal, a veces hay que saber decir, ¿sabes qué, güey? Pues gracias por venir, güey, a saludar y
continúa tu camino, ¿no? Porque pues caes en cuenta de ese tipo de cosas, ¿no? Los rollos de las vacunas, ¿no? O sea, ese tipo de toma de decisiones que entra el switch en automático de qué es lo que tengo que hacer y es lo que tengo que hacer, ni siquiera lo estoy cuestionando, ¿no? Pero afortunadamente Ivonne es una persona muy cuestionadora y me puso un freno y me invitó a sacar ese lado mío que estaba siendo aplastado por mis ancestros, tal cual, y agarrar y decir, a ver, cuestiona, tú eres un hombre de ciencia, güey, cuestiona. Y entonces, ya cuestionando y ya viendo, pues entonces ahora ya entra el punto analítico del asunto y podemos empezar a hacer planteamientos desde puntos de vista mucho más racionales, ¿no? Pero, nuevamente, si ser papá es la suma de todos tus miedos, y sigo citando eso porque a lo que nos está invitando es a decir, es el instinto más básico, y el instinto más básico es lo que aprendiste y no se cuestiona, ¿no? Y entonces tu primera reacción siempre va a ser la reacción de tus padres. Tu primer impulso siempre va a ser el impulso no de tus padres, sino de lo que aprendiste, ¿no? Independientemente de cuál haya sido tu fuente de información subconsciente, si queremos decirlo así. Pero eso es lo primero que se va a disparar, ¿no? Entonces, pues claro que hay un montón de ajustes, y si no somos conscientes de eso, y si no estamos trayendo eso continuamente a la mesa a ver, pues te vas. Y yo en realidad me di cuenta de que me estaba volviendo mi ancestría, ¿no? Y dije, a ver, no, yo eso no es lo que quiero, eso no es lo que predico, necesito empezar a buscar la congruencia, precisamente como inicié mi argumento, y pues hay que mover cosas, ¿no? Y que se mueven así de, sí, fácil, no, claro que no. Y hay que estar revisitando, y hay que estar revisitando, y hay que estar explorando, y hay que estar cuestionándose, oye, otra vez. Y la realidad es que aprendes a golpes, porque el único espejo que tienes es cómo están reaccionando tus hijos, cómo está reaccionando tu pareja, cómo está reaccionando la sociedad. Si la sociedad reacciona mal, quiere decir que lo estás haciendo bien. Sí. No es cierto, fue un chiste. Pero creo que sí. Yo cuando supe que venía Dante, sí tenía esta idea de yo voy a ser una mamá muy diferente de cómo fue mi mamá, porque yo ya tenía así desde antes, ¿no? Yo no quería ver nada así de la educación, una escuela diferente, un trato diferente, todo. Y aunque me preparé y leí y estudié y acá y así, de repente me cachaba a mí diciendo cosas que mi mamá me decía, y que hasta que no las decía dije, no manches, o sea, esto es lo que dije que nunca iba a decir. Pero pues como decías, ¿no? O sea, lo traes acá en las entrañas sí. Y de repente sale, y es bien difícil decir rompo con todo lo que soy antes para ser alguien nuevo. No, es un camino, ¿no? Es un aprendizaje día a día, porque ahorita, 15 años después, todavía me sigo cachando en todas estas cositas, ¿no? Y seguirás, ¿no? Porque también sí. Cada etapa es diferente, y eso claro. Pues también va modificando, ¿no? También tiene que ver con, pues bueno, cómo te toca jugar, ¿no? Por ejemplo, nuevamente, ¿no? Regresando a los ejemplos que tengo, pues tengo amigos que les tocó ser papá, mamá, ¿no? Papá, mamá entendido de medio chambeo, medio estoy en la casa, medio atiendo. ¿Por qué? Pues porque la condición laboral así estaba, ¿no? Entonces, ella tenía la oportunidad de un trabajo estable, él no tanto, y entonces, pues, él se hace cargo, y etcétera, etcétera, ¿no? Me ha tocado pues parejas en donde que incluso ya no están juntos, pero ha sido 50-50, ¿no? Y la política es 50-50 y no hay opción de modificar, porque así es, ¿no? Y es en tanto lana como tiempo, y échale, ¿no? ¿Qué está bien, qué está mal? Pues al final del día lo que cada pareja le acomode, ¿no? O sea, para mí volvemos a este punto de la congruencia, en donde dices, ¿qué me toca? Pues lo que mi circunstancia me lleve a que me toque, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pues bueno, nace Agua en mi hija, yo estoy en el doctorado, pues claro que me toca la parte de estar en el doctorado, porque eso es lo que estaba trayendo los ingresos, ¿no? Los insumos. Ivonne tenía las condiciones para quedarse con ella todo el tiempo, y el interés para quedarse con ella todo el tiempo, y pues se clavó súper duro, ¿no? Y pues bueno, entonces caímos en un rol convencional, pero yo creo que más un poquito por la situación que porque así fuera, ¿no? O sea, yo pienso que de ella haber estado en un programa, o de haber sido al revés, pues hubiese sido una situación diferente, ¿no?
¿Cómo repercute eso? Pues repercute durísimo, ¿no? O una condición diferente fue cuando nació Ro, porque yo ya estaba en la última etapa del doctorado, yo ya no iba a clases, yo ya estaba escribiendo mi tesis, pues me la pasaba en la casa. Entonces sí cambió un poco la dinámica de interacción, por ejemplo, de lo que fue la primera infancia, cuando Owen estaba chiquita, a mi hijo, ¿no? A Ro, en donde pues yo ya estaba ahí y pues sí me la pasaba chambeando, pero pues quieras que no, la dinámica es diferente, ¿no? Y los tiempos van cambiando y los chavos van cambiando y ahora, por ejemplo, puedo ir a comer con Owen, puedo ir a tomarme una cerveza con Owen, puedo ir a comer los sábados con Ro, puedo jugar aquí, puedo jugar allá. También decían algunos de mis amigos con más experiencia, de repente decían, no, lo divertido empieza a los 3 años, ¿no? Ya que se vuelven interactivos. Antes de eso es así como que... El bulto ahí. El bulto, exacto. No interactúo con nada. Entonces, pues, ¿qué está bien, qué está mal? Pues claro que también lo vives diferente y no solo por la parte masculina, sino que también depende de la personalidad de tu pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque también, si le están dando pecho, pues por mucho que uno quiera, dices, pues no. Pero hay mamás que, por ejemplo, dicen, ¿sabes qué? Pues te toca y yo duermo, ¿no? Varía muchísimo el que sí, que no, este rollo de los roles, etcétera. Depende de las personalidades, depende del contexto y pues también depende, en cierto sentido, de la respuesta de los hijos, ¿no? Siempre está también el de papá. Claro. Y está mi mamá y nadie más, ¿no? No podemos olvidar que aparte de lo que viene de arriba también está el contexto social que nos sigue moviendo, nos sigue jalando y nos sigue jalando precisamente hacia esta parte ancestral, ¿no? Porque bueno, estamos embebidos en este rollo. Sí, en lo que tiene que ser. Totalmente, sí, porque siempre hay un peso social, ¿no? O sea, ahí está como esta voz que, digo, puede estar protagonizada por tus papás, por el gobierno, por distintas partes en donde te están diciendo cuál es el deber ser, ¿no? Como esto que decías de chiste, de si lo estás haciendo diferente y no están opinando que estás bien, entonces lo estás haciendo bien, ¿no? Puedes saber que hay algo correcto ahí. Pero también, ahorita que contabas, me ponía a pensar un poco, como acordándome de lo que compartimos nosotros en nuestra experiencia, que también está este contexto social y de amigos en los que a veces, por ejemplo, cuando tú te conviertes en mamá o en papá, tus amigos no son papás, ¿no? O a lo mejor muy pocos. Y entonces, ¿cómo empieza también a modificarse ese entorno? Porque, por ejemplo, yo tenía una amiga que me decía, pero por favor que todas nuestras pláticas no sean de carriolas, ¿no? y de verones y cuál es el mejor y no sé qué. Pero, o sea, empieza a cambiar realmente tu vida, ¿no? O sea, claro. Es en pareja y con los amigos. Y toma en cuenta también que tu contexto social estaba dado por una serie de dinámicas que ocurrían no sé, o sea, los jueves de cervezas, el sábado de billar, en donde pues ya no sucede tanto, ¿no? O sea, o ya no sucede. De hecho, no sucede. Cambia. Y entonces ahora, pues, ¿qué compartes con tus amigos, no? O sea, y es este rollo de que lo que acaba pasando es que inherentemente te empiezas a mover a círculos donde se comparte la plática de las carreras y la plática de las vacunas y la plática de no sé qué y entonces empiezas a convivir o a tener más elementos en común con los papás de la escuelita, empiezas a tener más elementos en común con las mamás del parque, o sea, entonces por supuesto que cambia porque pues bueno, cuando la plática es el viaje a Vallarta, digo con tus amigos, ¿no? El viaje a Vallarta y las chicas y el desmadre y no sé qué, pues obviamente tú ya no estás en ese tipo de plática, ¿no? Ya estás así como que, ¿cómo te explico de la cantidad de caca que puede almacenar un individuo súper chiquito, ¿no? O sea, ¿tú crees que un zip file
compacta no tienes idea. ¿no? O sea, Y lo pestoso que es. no, cuando cambia de leche materna a sólidos, no. O sea, Cuando se enferman de la panza y de repente todo está lleno por todos lados. Eso sí ¿no? es película de miedo. exacto. Entonces, pues bueno, por supuesto que tu contexto social cambia. Por ejemplo, justamente hace un par de semanas fuimos a visitar a una amiga que acaba de tener un bebé. Y pues claro que entiendes y claro que ves y dices, sí, pero por ejemplo, nosotros no estamos ya en esa etapa. ¿no? O sea, nosotros ya estamos en la etapa de a qué hora hay que ir por ahí al antro, ¿no? Ajá, Entonces, ya tienes un poco más de libertad también, ¿no? Que luego de esa parte a mí digo, ahorita estoy feliz porque de repente ya se puede quedar solo en la casa, ya se hace de comer, ya acá, ¿no? Entonces, el punto de vire de eso es cuando aprenden a hacerse desayunar. sí. Y ya puedes decir, domingo, ahí me despiertan, ¿no? Despiértame cuando el desayuno esté hecho. Por ejemplo, Awen fue a casa de todos mis cuates y todo, pero era rollo de que ahora nos juntamos en casas, no en el bar, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí vas medianamente ajustando, ¿no? Ya planear un viaje ya no es tan fácil porque ya hay que pagar por 3, no por 2. Luego, cuando son 4, pues se vuelve más divertido todavía, ¿no? Y aquí viene la parte que yo reconozco que soy muy chafa para hacer eso, o sea, yo no soy un buen papá en ese sentido, que tiene que ver esta idea de no ser aprensivo, ¿no? Y la aprensión yo creo que es uno de mis más grandes áreas de oportunidad. Y eso a mí en lo particular me cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, nuevamente, cuando vives en pareja, pues ese tipo de cosas no son tan relevantes porque no se ven afectadas. Pero en el momento en el que hay un enano de por medio, pues ya cambia diametralmente la ecuación y entonces ahora sí hay que empezar a confrontar ese tipo de cosas, porque también yo como le digo a mi hija, oye, ¿sabes qué? Sí se raspó tu bicicleta, pero pues no pasa nada, ¿no? Cuando yo un rayoncito en mi moto y no te platico, ¿no? Tienes que empezar a cuestionarte verdaderamente tú, bueno, ¿qué tanto realmente es haz lo que digo y no lo que hice? Pues por ahí no va, ¿no? Tiene que ser, a ver, esto es lo que yo soy y tú, o mi esperanza es que tú seas mejor todavía, ¿no? Entonces, pero yo tengo que partir de la idea de una congruencia para poder hacer transmitir esa paz de decir, se rayó tu bici, no pasa nada, para eso es, ¿no? Y que, pues, sí, pues se rayó la moto, pues sí, para eso es. Si la quieres nueva, déjala en la cochera, ¿no? Te invita a cuestionarte qué diablos estás haciendo. La verdad es que no lo hacemos, no nos cuestionamos. En términos muy generales, ¿no? O sea, requiere de un proceso reflexivo como que te inviten a platicar al respecto, que es muy interesante también este diálogo, ¿no? O sea, el hecho de, pues, venir a hablar de paternidad con dos buenas amigas es muy padre, pero es algo que no estaba en el libreto, pues tampoco, ¿no? O sea, claro, es más, hasta chistes hay en las películas, ¿no? O sea, los hombres no hablamos de eso, es un tema socialmente tabuizado, si lo queremos poner así. Bueno, ahora que lo pienso, perdón si estoy como construyendo la idea al vuelo, pero es que no hablamos de muchas cosas. O sea, no hablamos de sexo, porque, ¿qué onda, no? No hablamos de paternidad, no hablamos de sentimientos, no hablamos, o sea, en realidad, platicar de este tipo de temas es algo que no sucede cotidianamente, muchas veces ni entre los hombres. Yo sé que las mujeres tienden a platicar un poquito más, me han contado, no es que yo sé. No es que me haya enterado. Lo que sucede es que uno que tiene así cierta carga femenina así fuerte, pues se da chance de enterarse de esas cosas. No, pero sí, en realidad lo que acaba pasando es que no tendemos a platicar, ¿no? Y si no platicamos entre nosotros, que es nuestro espacio de reflexión, o sea, el otro es tu espejo, entonces, pues si no te miras ahí, pues en realidad acabas haciendo chistes como frases cortas que dicen que ser papá es haz lo que digo, no lo que dices. Y ahí se quedó la discusión, ¿sí me explico? Porque no hay más, ¿sí? Y ya fue mucho. Sí. Estamos tocando ya temas sensibles. Ajá, escabrosos. Escabrosos. Y ahí quedó, ¿no? Bueno, yo estoy en el punto de cruce generacional en donde todavía, pues todos mis cuates que son papás, o la mayoría de mis cuates que son papás, pues ese es pedo de la mamá. Y eso le toca a la mamá y yo
yo nomás pongo el varo o no, o pongo los gritos o no. Entonces, también estamos en una etapa de transición donde existen nuevas maneras de aproximarse a la paternidad, nuevas maneras de pensar, ¿no? Pero todavía la sociedad te sigue jalando inherentemente a los roles establecidos, a las conductas aprendidas que no son cuestionadas. Desde cuando están niños, ¿no? Porque es lo que platicábamos también con Manuel en el episodio pasado. En el episodio anterior, sí. Que es eso, ¿no? El papá se le pide o ser el verdugo, o ser el juez, o ser el proveedor, pero ya cuando entras en estos temas así de todo, la ternura o el cariño, no, entonces el papá ya no hay, ahora la mamá, ¿no? La mamá. Y desde niños también a los chiquitos, es como el niño que juega con las muñecas, no, ¿cómo juegas con muñecas? O sea, tienes que jugar con carritos. O el comentario que haces de la amenaza del papá, ¿no? Por ejemplo. O sea, esta cultura mexicana, muy mexicana, de va a llegar tu papá con el fajo, casi, ¿no? Es la palabra. Claro. La mamá con la chancla y el papá con el fajo, ¿no? Esta es la imagen. Y es chistoso porque, por ejemplo, yo percibo en mi caso que hay temas que los chavos no hablan conmigo. O sea, a mí eso me queda perfectamente claro. No tengo, como dicen la chaviza, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? de que hay temas que simplemente no discuten conmigo, pero sí discuten con Ivonne, ¿no? Por ejemplo, el sexo. El sexo es un tema que les cuesta muchísimo trabajo hablar conmigo. No sé por qué, pero ellos no han abierto la puerta y pues bueno, la política siempre fue, pues tampoco va a llegar, déjame te explico, ¿no? Ajá, no, vamos a hablar de las abejitas, ¿no? El tema del sexo en casa es un tema muy abierto, muy discutido, pero ya a la hora de los cocolazos, con quien platican es con Ivonne, ¿sí? Por ejemplo, conmigo discuten relaciones, porque pues bueno, yo a lo mejor soy un poquito más dado a discutir ese tema, ¿no? Y no quiere decir que esté bien o esté mal, sino simplemente los chavos no han buscado ese espacio, ¿no? Ahora, por ejemplo, Caguan ya es más grande y están los chavos ahí, los chavos entendidos como todos los amigos, ¿no? En la casa y etcétera. Y entonces, pues, se arma el cotorro y yo, pues, me siento, me tomo unas chelas con ellos, platico, como que ya un poquito empieza a mirar a papá desde una perspectiva diferente y entonces ya tenemos un nivel de conversación a lo mejor un poquito diferente, ¿no? De repente yo sí he aventado como que la atarraya de, oye, ¿qué piensas de esto? Pues esto. Sí, hasta ahí. No. Pero volvemos a esta idea también, de que entre los hombres no hablamos, ¿se acuerdan de eso? ¿No? Entonces, o sea, también hay como este rollo cultural en donde pues esos temas no se hablan entre hombres, ¿no? No sé. O cuando lo hablas es como entre pares, ¿no? O sea, puedes ir a pedirle el consejo al amigo, pero a lo mejor no vas con tu papá. A lo mejor, ¿no? O sea, digo, no sé. Y digo, sí, bueno, yo, por ejemplo, pues bueno, con mi papá, sexo, la palabra sexo ya lo puso mal, pues, ¿no? Yo tengo que enfrentar mis propios demonios y no caer en el tipo de cosas que cayó mi padre, ¿no? Mi papá fue criado mayoritariamente por su abuelo. El brinco generacional es todavía más grande. Sí, o sea, mi papá tiene unas ideas muy claras, muy establecidas y muy puntuales de cómo son las cosas. Y no hay cuestión, no hay interrogatorio, así es. Yo sí trato de cuestionar más, también mi naturaleza es mucho más, estaba buscando la palabra, pero como de preguntar, sí, de cuestionar, de por qué esto, por qué lo otro, etcétera, etcétera. Y entonces, ahí es cuando me doy cuenta de que me estoy volviendo mi papá, ¿no? Cuando dejo de hacer eso. Y pierdo la flexibilidad y pierdo la oportunidad de contextualizar o situacionalizar las cosas en un determinado momento, en un determinado tiempo, y de que pues no todo está escrito en piedra y hay que entender cómo está el caldo en ese momento para ver qué es lo que hay que, o cuál es la mejor manera de accionar bajo esa condición específica, ¿no? Ahí viene el momento de confesión. En esto que hablabas de la relación, ¿no? Con uno y con otro, que, bueno, es mujer, creo que es más chico, es hombre. ¿Eres celoso? No.
No. No hay como una diferencia en tu relación con uno y con otro. No, bueno, claro que hay diferencia en la relación porque son personas diferentes. O sea, digo, pero yo no diría que hay más afinidad por uno que por el otro. Claro que si le preguntas a cualquiera de los dos te van a decir que el otro. Claro. Sí. La realidad es que sí tengo preferencia por el perro. Pero eso es aparte. Pero el perro no puede hablar. Pero eso es aparte. Sí. Entonces, esa es otra historia. O sea, yo no diría que hay una preferencia sobre uno sobre el otro. Y creo que con cada uno comparto cosas diferentes y es súper interesante en realidad. Pues bueno, ahora con Awen puedo compartir una salida con sus amigos o una salida ella y yo, pero con Ro, a Ro le encanta que vayamos a comer y yo es algo que disfruto muchísimo también, ¿no? El espacio de los juegos. Ro es alguien con quien comparto mi pasión por los videojuegos, mi pasión por Star Wars, mis ñoñadas, todo Ro está ahí puesto para hacerme segunda, ¿no? Awen, en parte, no tanto, tiene intereses diferentes, pero con Awen puedo compartir una salida en motocicleta y nos lo pasamos padrísimo, ¿no? Fíjate que sí puedo tener conflicto como podría tener conflicto con el novio de una amiga, ¿no? ¿Sabes, güey? Amiga, date cuenta, ese güey es un pendejo, pero pues lo normal, ¿no? O sea, no es porque es mi bebé y que se va a ir de monja. No, para nada. O sea, Celibato. no, yo en ese sentido no diría que hay celos o alguna tendencia en un sentido. Contacto físico, manejo con los dos por igual, o sea... Yo creo que, fíjate que ahorita que tocas ese tema, también es algo que a mí se me hace muy interesante, porque, por ejemplo, a mí me pasó con mi papá. Bueno, mi familia, de parte de mi papá, es muy, vamos a ponerlo tradicional, por no decir mocha, pero llegó esta etapa en que yo entré como en la adolescencia y de repente mi papá se empezó a alejar de mí, entonces de estar de repente todos los días tirados viendo una película así yo como chinche, no, ya no, ¿no? Entonces también esas partes muchas veces suelen pasar con los papás, ¿no? Como este alejamiento de, no, es que al papá ya no le puedes dar un beso, o muchas veces entre papá e hijo, ¿no? Que de chiquito sí, y ya de grande no, a ver, ya chocamos manos y el abrazo así de taca-taca, ¿no? Ro me puede saludar de beso sin ningún problema y digo, yo un poco respeto más lo que él marca que yo tratar de marcarlo, pero no, siempre ha sido, bueno, también reconozco que en mi familia, en la familia de mi papá, por ejemplo, al revés, todo el mundo se agarra las nalgas, por ejemplo, ¿no? Es así como este rollo muy, muy, muy touchy, ¿no? Ajá. Entonces, yo con mis tíos me saludo de beso, o sea, es algo como donde el contacto físico no es un tema, pero entiendo que es un tema, y más ahorita, donde ya también los límites de las barreras personales y de lo que se considera bien y no bien entendido como socialmente aceptable, se está modificando. Y luego encima de esto nos cae la pandemia que hace que ya no nos podamos tocar. Y es muy chistoso porque, pues bueno, nosotros los latinos somos mucho de, sí, te acabo de conocer, pues ya casi nalgadita, ¿no? Así, pero la realidad es que ahora, post pandemia, los introvertidos se abrigaron en eso y encontraron la manera de mantener la raya. Ajá. También, pues, los que somos extrovertidos o un poquito más extrovertidos también, como que dijimos, creo que nos estamos pasando un poquito de lanza. Entonces, sí ha sido muy interesante también cómo ha ido cambiando el tema del contacto físico, no solo a nivel padres-hijos, que ese tema me desvió un poquito, pero al final del día es lo mismo, ¿no? Porque redunda en qué es socialmente aceptado, ¿no? Pues al final del día volvemos a la noción de la congruencia, ¿no? O sea, yo creo que si tú crees que está bien y tú vives que está bien, pues entonces está bien, ¿no? Si tú crees que te mueve demasiado, pues también está bien, ¿no? O sea, mantengamos cada quien su espacio. El punto es, no digas una cosa y hagas otra. Que rollo, por ejemplo, de, oye, dale un beso a tu abuela, güey, no le quiero dar un beso a mi abuela, porque le tengo que dar un beso a mi abuela, ¿no? Va, ¿no? Saluda. Bueno, hay ciertas normas sociales que a lo mejor sí hay que... Un buenas tardes no te quita nada. ¿Cuál es la delgada línea? ¿No? Y ahí es donde vuelvo a la noción, pregúntate,
O sea, ¿por qué le tiene que dar el beso a la abuela? Para hacer sentir bien a la abuela. ¿Vale la pena hacer sentir mal al chavo, chava, lo que aplique, por hacer sentir bien a la abuela? Resulta que un día le nace al enano el amor entero por la abuela y corre el abrazo. ¡Qué chido! Claro, y surgió. Y surge, ¿no? Ajá. Y entonces, ya siempre es así. No, tampoco. Y yo creo que también las expectativas, ¿no? Que de repente uno tiene expectativas sobre los hijos, de que ya te lo imaginas, de que sí, mi hijo va a ser el niño cristal y va a estar acá y no sé qué. De repente te das cuenta que pues el hijo no es nada de lo que tú quieres, piensas o que deseas, ¿no? Que también eso es mucho, ¿no? También como de esta cultura de yo soy tal, pues entonces mi hijo va a ser tal también como yo, ¿no? O las expectativas propias no cumplidas, ¿no? También, sí, las culpas y todo. Va más por ahí, o bueno, para mí sería más tema la parte de yo no fui y entonces ahora que el que viene atrás haga, ¿no? Yo lo viví mucho en carne propia porque yo sé que uno de los conflictos más grandes que tiene mi papá consigo mismo y conmigo es que yo no seguí sus pasos y estoy en lo que él hace, ¿no? Y lo sufre. Y entonces, en cierto sentido, ese es un aspecto que yo tengo medianamente trabajado. No voy a decir que no tengo expectativas de mis hijos porque estaría mintiendo, seguramente. Mi expectativa está puesta en que sean congruentes, por ejemplo. O sea, que yo no he logrado. Sé congruente, sé feliz, haz lo que quieras, no te estreses, no te preocupes, haz todo lo que yo no he logrado hacer, ¿no? Pero sigo cayendo paradójicamente en lo mismo. A pesar de que puede sonar como muy padre y muy liberal y muy, qué chido. No es cierto, sigo queriendo que mi hijo sea una tortuga ninja. ¿Sí me explico? Estoy poniendo en él lo que yo no he logrado o no logré o no lograré, ¿no? O sea, ya seas al lado rebelde o al otro lado. Exactamente, ¿no? Exactamente. ¿Qué diferencia hay de que yo en mi sueño frustrado lo meta a jugar fútbol americano desde que tiene 2 años a que diga sé congruente, respeta los acuerdos, haces tú? Estoy cayendo exactamente en lo mismo. ¿Sí? Trata de no poner tus expectativas o reconoce, sí, claro, a ver, güey, yo quiero que aprendas a tomar bien porque no quiero que te emborraches en la calle. No puedo vivir tu vida y no puedo hacer que no te equivoques, güey, porque nadie experimenta en cabeza ajena. Eso está demostrado. Si así fuese, no estaríamos teniendo esta discusión. Exactamente. ¿No? Claro. Pero por otro lado también, yo le digo, ese es mi sueño. Tú vas a perseguir el tuyo. El mío es te lo comparto, toma, y muchas de las acciones que tomo van en este sentido. Sí, cacha el balón, ándale, güey, porfa, hazme el paro. Realizo, ¿verdad? Me sentí realizado como papá. Exacto, ¿no? O sea, hazme el paro, güey, ¿no? Y entonces ya, pero es claro que son mis deseos y él no los tiene que comprar. Pero ya es diferente verlo desde ahí, desde, a ver, no es porque yo te lo estoy exigiendo o algo, sino, ándale, no seas malito, ¿no? ¿Sabes qué pasa? La mano. ¿Sabes qué creo yo? Es explícito. Y creo que eso hace, o sea, es consciente, no es algo que está viniendo como un mensaje oculto. De, mira, te compré el balón, güey. ¿No? O sea, porque te gusta, ¿no? O sea, no sé, ¿no? O sea, creo que cuando es directo de, a ver, este es mi balón, güey. Yo quiero jugar. ¿Quieres jugar conmigo? No. Me daría mucho gusto que jugaras conmigo. Va, ¿no? O sea, 3 horas después, ándale, por favor, por favor. Que bueno, no es lo mismo lanzar un balón a por favor, estudia esto, ¿no? Sí, yo quiero que estudies esto. Hazme el paro y métete a la universidad. Por ejemplo, para mí sí es importante que saquen los papeles de la escuela. Y no tengo bronca de cómo, digo, salvo que sea algo ilegal, ¿no? Tengo chavos que, de las ferias de las ciencias, que están súper prendidos con sus proyectos. Y los güeyes no tienen ni un papel, ni un doctorado, y saben más que mucha gente del tema que les interesa. Yo no quiero un doctorado, güey. Yo quiero que hagas lo que quieras. Que lo hagas porque te nace, porque te divierte, porque te la pasas padre. Sí quiero un papel, güey. ¿Por qué? Porque un papel sí te da la oportunidad de decir, Consulado de Estados Unidos, sí tengo un papel que dice que sé lo que hago.
Es una herramienta, ¿no? Es una herramienta. Es como la licencia. Sí. ¿Quieres manejar? Pues tienes que tener tu licencia. Exactamente. Para no meterte en problemas. Lo que te va a ahorrar son problemas. ¿Quieres estudiar gastronomía, güey? Saca una licenciatura en gastronomía y ya, hazle ese favor a tu padre. Como tu padre se lo hizo a su madre, porque su madre le dijo, haz lo que quieras, güey, pero quiero un papel universitario. Bueno, ahí está el papel de mi madre en su refri, y es el único lugar donde me acuerdo que tengo un papel de eso, ¿no? Y tengo el lugar en el refri para ponerla. Porque tengo lugar para ya está reservado, ya tengo el imán y todo, así, ¿no? Volvemos a lo mismo, si es explícito, y son explícitas las razones por las cuales se está planteando, ahora no quieres, pues vas a tener que vivir con las consecuencias, ¿no? Siempre creí que no era de castigos, ¿no? O sea, lo que acaba pasando es que hay consecuencias, ¿no? Pero luego las consecuencias acaban siendo castigos porque es muy estúpido, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, reglas de convivencia. Si tú rompes un trato, yo no tengo por qué respetar los tratos que tenemos previamente. Y ese ha sido el teje-maneje, ¿no? O sea, a ver, tu compromiso es lavar los trastes, no lo cumpliste, pues entonces pierdes ciertos privilegios. Esto se va a poner a Dante. No, o sea, no es fácil, ¿no? O sea, yo verdaderamente no puedo agarrar y decir, ¿sabes qué? Pues ahora no comes, ¿no? Pues porque todavía estás a cargo de mí. Pero parte de que estés a cargo de mí es que aprendas a cumplir tus compromisos. Y ahora, no quieres ir a la escuela, no quieres la clase, no sé qué, no la tomes. Pero en el momento en el que dices, yo voy a hacer esto, ahí ya te estás comprometiendo a ese futuro. Oye, siempre no, renegocia. Que esa fue una discusión, por ejemplo, con mi hija, ¿no? Oye, a ver, tu novio no se puede quedar a dormir contigo. ¿Por qué, güey? Porque no le voy a dar un Ferrari a alguien que no sabe manejar. Bueno, era Ducati, pero... porque motos. Mi chamba es guiarte en el camino de aprender a andar en moto, güey. Y una vez que sepas andar en moto, güey, date. Y no voy a decir que no te vas a caer, que no vas a chocar, que te lo firmo. ¿Sí me explico? Pero no es lo mismo que lo hagas ahorita que lo hagas después. Oye, es que no me parece justo. Renegocia, güey. Y no tengo ningún pedo. O sea, las condiciones cambiaron, la situación es diferente, lo platicamos. Honestamente ahí me brincaron. Así, olímpicamente me brincaron. Fue con la mamá y ya... Yo ahí dije, ¿sabes qué, güey? Yo me lavo las manos. Yo ya di mis argumentos, yo no estoy de acuerdo, yo no voy a apoyar con esto. Y no tiene que ver que no esté de acuerdo con que se quede o no. Tiene que ver con el hecho de que no está afrontando y decir, a ver, cambiemos el arreglo, pues. Se fue por la salida fácil. Se fue por la salida fácil. Y eso es algo que le sigo echando carrilla. Ya ni anda con el güey. Pero yo le sigo echando carrilla. Hasta me echan carrilla ahí entre ellos, ¿no? Ay, pero era algo así como, se me fue. Arreglo, por ponerlo así, ¿no? Y entonces, arreglo, hasta como Freedom, así, arreglo. Está complicado este equilibrio entre la autoridad, decías, o sea, como el tener una autoridad que luego ya se va replanteando a ciertas edades de cómo es esta autoridad, pero sigue estando en tu casa, ¿no? Entonces, ahí, o sea, sigue siendo tu espacio, tú pones tus reglas. Y ahorita que hablabas de consecuencias, castigos o lo que sea, cómo le queramos poner la palabra y manejarlo, es algo, o sea, es un tema complejo, ¿no? Porque no sé, por ejemplo, ya de tu parte, como en esta parte masculina, si hay como este tema, porque luego a las mamás nos cuesta cuando llega la parte de las consecuencias y los vemos ahí sufriendo, ¿no? Entonces como que la autoridad empieza a temblar un poquito y es ay, o sea, sí sigo firme, pero pobrecito, sí. Pero me llevo bueno, un mañana lo va a caliente. sí, claro. Sí. O le doy un abrazo, así. Que a lo mejor también es como esta parte de equilibrar, ¿no? El chantaje, ¿no? Somos muy fáciles de que nos chantajen. Sí, totalmente. nos echan el chantaje. No sé qué tan chantajeable sea. Para mí, no, o sea, a ver, no vas a salir en un mes porque eso es lo que estaba escrito en piedra, ¿no? Y bueno, viene la parte en donde podemos renegociar, podemos platicar, pero tienen que venir a partir del diálogo. Entonces, acuerdos, sí, acuerdos. Para mí los acuerdos son fundamentales porque tiene que ver con mi propia definición de justicia.
La justicia es el respeto a los acuerdos. Oye, es que no es justo. ¿Estaba acordado? Sí, te la pelas. Sí, tal cual. Sí. Y entonces ahora no hay acuerdo. Hagamos uno. Oye, no funciona el acuerdo. Lo movemos. Pero entonces lo movemos y llegamos a un nuevo acuerdo. Y entonces para mí la parte esta del pobrecito y etcétera, no es pobrecito. Es, ¿tienes un argumento nuevo? Ven y lo discutimos, ¿no? Y llegamos a un nuevo acuerdo. Reescribimos el acuerdo. No pasa nada. A ver, la consecuencia natural de que te hayas gastado tu mesada en X salida y ahora viene la fiesta de no sé quién y no tienes lana, güey, pues no. Ahora, ¿quieres renegociar? Se puede manejar de una manera diferente, pero entonces hay un argumento detrás de eso. Y entonces, si hay un argumento detrás de eso, puedo decir, oye, va, ¿no? O préstame, va. O lo cambio o hago esto, ¿no? Te la hago en la bota. ¿Qué extra, no? O sea, pues órale, ¿no? Pues ¿cuánto me das? Y para mí ese sería como la parte flexible de el chiqueo, ¿no? Este rollo de, es que me está chantajeando. En realidad yo no creo que te estén chantajeando, están buscando modificar el acuerdo y también están empujando el límite. Claro, sí, no, y también saben de que saben cómo moverlo a uno. Sí, por supuesto que saben, o sea, aquella daddy, no sé qué, ¿cuánto me vas a pedir? ¿Cuánto me va a costar? Casi, ¿no? Pero yo no me considero una autoridad absolutistamente rígida, pero sí me considero alguien que trata de negociarlos, o sea, no es gratis, pues no es nada más de, pobrecito, no, a ver, ahí sí, tu consecuencia es conmigo no vienes a dedicarlo. Sí, ¿ya te caíste de la moto, güey? Yo te dije. Y no es un te lo dije, o sea, no es un te lo dije, pero te lo dije. No se lo digo, pero lo pienso. Es que podríamos quedarnos aquí como 3 horas. Sí, es que de verdad, o sea, como mencionas, ¿no? Creo que sí, efectivamente, esto de que los hombres no hablan tanto sobre la paternidad y de repente es esto, ¿no? A veces no tenemos como ni idea de qué está pasando del otro lado. A veces no está como este canal de comunicación abierto y entonces ahí suceden como todas estas lagunas de que no sabemos ni qué, ¿no? O sea, voy bien, voy mal, me regreso. Perdón que te interrumpa, pero me llama muchísimo la atención eso porque este es un espacio único en ese sentido, digo, y me lleva a mí también a contestarme preguntas que daba por sentadas, pues, ¿no? O sea, que yo ya tenía así como que mi propia idea y al momento de sentarme con ustedes, pero así de, güey, espérame, no, ya, creo que aquí le estoy, no, a ver, no. Y entonces ese espacio es súper valioso, ¿no? Yo no podría agarrar y decir, a ver, ¿saben qué? El tema de hoy es la paternidad, ¿no? O sea, digo, pensar, aquí sí, porque es el contexto, claro, ¿no? Pero a ver, o sea, si yo saliera con cualquiera de ustedes o con los dos a echarnos una chela de tenemos 5 años que no nos vemos, güey, oye, ¿qué onda? Etcétera, actualicemos noticias. ¿Sabes qué? Oye, ¿qué onda con la paternidad? O sea, no fluye, sí, pues, ¿no? O sea, vamos a estar hablando de cómo han estado nuestras vidas, de qué ojetes son nuestras parejas, de nuestros hijos nos traen de cabeza, y pues cómo nos ha ido en la chamba. Pero no vamos a hablar de paternidad. Que entre mujeres es diferente. Sí, y eso claro. me llama mucho ahorita que lo dices, porque nosotros cuando nos juntamos, a veces nos juntamos hasta para un tema en específico. ¿En serio? Oigan, la neta, yo traigo un montón de dudas porque me pasó esto, ¿qué onda? ¿Reunión? Sí, nos juntamos todas. Y es que no sé qué, y entonces todas opinamos, o sea, como que sí hay mucho más apertura en estos temas, de que me siento mal por esto, estoy dudando en esto, no sé qué hacer en esto, y digo, a veces sí nos juntamos nada más echar relajo y a bailar toda la noche, y a veces, claro. Y a veces porque sí, alguna de nosotras tenemos como algo y queremos que las demás nos ayuden o nos amamanchen. ¿Se pone el tema en la mesa previo? Sí. O sea, hoy vamos a hablar de pañales. No sé. Pañales, sí. Pero sí con temas, por ejemplo, que pueden ser de duda o de repente como tenemos hijos ahí como por la misma etapa, pero así como con ciertas fases de, oigan, a ver, está pasando esto, ustedes también les pasa, cómo lo han abordado, poder, o sea, como poder contrastar con la experiencia de las otras y también apoyarnos,
¿no? Como Claro. en este sentido de no sentirnos tan solas o tan perdidas en esto que estamos haciendo, porque justo es esto, no hay ningún manual que te diga así el cómo ser papá, ¿no? Cómo ser mamá. Entonces, si no lo quieres hacer igual a como ya lo aprendiste o lo quieres hacer diferente, lo quieres hacer más a tu manera, a veces de repente te sientes así como, ¿qué pasa? Puedes recurrir a libros, puedes recurrir a expertos, pero las amigas siempre están a la mano. No, claro, de acuerdo. Pero desde el punto de vista masculino, o sea... O sea, tú no hablas con tus amigos de que, oiga, la neta me está pasando esto, oye, que... Yo puedo decir, tengo un pedo, nos vemos a tal hora y llega. Ajá. ¿Sí me explico? Pero ya así de decir, güey, la agenda es el tópico 1, perengano, el tópico 2 es la chamba, el tópico 3 es la... No hacemos agenda. No, yo sé que no, pero estoy estresando un poquito el término precisamente con la noción de que, pues tú dices, güey, tengo esta bronca, güey, o me pasó esta situación y pues vas, la avientas y casi siempre es entre pares, pues, ¿no? O sea, no es algo como reunión del Consejo de Ancianos, no, o sea, no es frecuente, ¿vale? ¿No? Vamos a hacerte una. Antes de irnos fuera, teníamos la costumbre de juntarnos los viernes en mi casa. Y de repente, pues salían temas súper escabrosos, de repente salían temas súper domingueros. Y sí había este espacio de como ir dialogando diferentes cosas. A mí me gustaba mucho. Pero era de hombres y mujeres. Sí, era un espacio mixto. Ah, es que ahí se puede como Sí, es pensar más. diferente. Ajá. Y sí era padre, pero pues también de repente así como que había gente que se sentía incómoda, ¿no? O sea, de que dices, ay, güey, no, o sea, creo que estamos tocando fibras sensibles. Pero por otro lado, sí era muy divertido y bueno, se perdió esa sana costumbre después de regresar. Ahora tenemos a toda la perrada de morritos echando chelas y ahogando sus pulmones en cosas extrañas y cosas por el estilo. Qué divertido. Pero creo que el espacio está padre, o sea, creo que invita a una reflexión divertida. Me gusta la idea de que estén haciendo este ejercicio, agradezco mucho que me hayan tomado en cuenta. Nuevamente, yo no ni remotamente consideraría que soy un buen papá. De hecho, hay la carrilla de que soy un padre ausente porque atiendo más a mis estudiantes que a mis hijos y cosas por el estilo, ¿no? Hace unos días llevé a Agua al laboratorio y entonces alguno de mis estudiantes le preguntó, oye, ¿cómo es tener al de papá, no? Y dice, pues no sé, tú dime, güey, se la pasa más aquí que allá, ¿no? Si le preguntas a mis hijos, a lo mejor te dicen, no, ese güey nunca está, ¿no? Para mí, a lo mejor estoy, pues, todo lo que yo quisiera, ¿no? Pero a lo mejor para ellos no es suficiente. Volvemos a la parte de las expectativas, ¿no? Y ese es un tema, puntito, ¿qué pasa con las expectativas de los hijos hacia los padres? Sí, también. Que ese no me toca contestar a mí, pero a lo mejor para la tercera temporada, podrían invitar chavos ahora. Vamos a invitar a... bueno, sí. Padrísimo, ¿no? O sea, ahora tengan el otro lado y hablemos desde qué significa ser hijo, ¿no? ¿Qué significa ser un buen hijo? Tercera temporada. ya estamos ahí proyectando. Pero les agradezco mucho el espacio, creo que está muy padre, es un momento de reflexión chido. Me ayudó mucho porque pues también poner toda esta maraña que uno intuitivamente trae en la cabeza y ya bajarlo se lo platico a alguien más, pues es un ejercicio mental interesante. No, pues igual ya haremos una segunda parte de qué es el papá y puedes seguir platicando todo lo que quieras. Nos cuentas. Sí, está muy padre el ejercicio y también te agradecemos el haber aceptado la invitación, porque pues sí es justo esto, ¿no? Este reto de reflexionar. Digo, yo creo que también, nosotros sí nos preguntamos si somos buenas mamás. Todo el tiempo. Te voy a decir, nosotros no nos preguntamos, pero sí es mucho este peso, obviamente, y que también viene de estas expectativas de lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, cómo lo puedo hacer mejor, la regué, ¿no? De repente la culpa ya la regué, ya el otro. La culpa es un tema sasazo. Sí, eso yo creo que va a tener un episodio. en todas las áreas de la vida. Sí. Yo creo que valdría la pena hacer uno sobre la culpa. Sí. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a echarte este clavado con nosotras. No, gracias. Y pues bueno, tenía un rato que no las veía, un gusto saludarlas. Estuvo muy padre. Les agradezco mucho.
Pues aquí es tu casa Sí. y tu podcast. Y tu podcast de ovejas negras. Y pues no se olviden de darle like, de seguirnos. De suscribirse. Ya estamos, de hecho, súper contentas porque este pasado episodio fue uno de los más vistos. Esperamos Sí, que este tuvo también. Muy buena respuesta. Pero nos ayudarían un montón si le dan suscribirse, es nada más un clic y no les Y cuesta listo. nada. Y no se van a perder ningún episodio de Musas al... Bueno, si quieren se lo pierden. Ajá. Pero ahí se van a enterar de todos los episodios de Musas al Desnudo. Exacto. Y ahí nos van a seguir. También síganos en redes sociales, ahí en Instagram y Facebook. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente. Bye.